Bueno, compañeros, iniciando con este video, los casos de factorización de binomios. Entonces, nosotros tenemos factorización, casos de factorización de binomios. Ojo con esto. Un binomio es una expresión algebraica que tiene dos términos. Aquí encontramos tres casos de factorización de binomios. Entonces encontramos la diferencia de cuadrados, así se llama ese caso. Encontramos el otro que se llama la suma de cubos y la diferencia de cubos. Bien, entonces la diferencia de cuadrados la vamos a definir como cuando usted tiene dos cuadrados, una diferencia matemática significa que se están restando. Vamos a simbolizarlo así, con unas letras para que nos digan que es un término al cuadrado restándose con otro término al cuadrado. Compañeritos, aquí lo que se utiliza es una fórmula. La fórmula que se utiliza dice que a más b multiplicado por a menos b. Quiere decir esto, quiere decir que usted le tiene que sacar raíz cuadrada a ambos términos y los coloca dentro de un paréntesis multiplicando, dentro de un paréntesis sumándose y dentro del otro paréntesis restándose, y es la multiplicación de esos dos. Esta multiplicación le da como resultado esto, compañeros, que es lo que siempre hemos dicho. O sea, factorizar una diferencia de cuadrados, factorizarla queda así: a más b por a menos b, es decir, la multiplicación de la suma por la resta de las raíces cuadradas de juntos términos. Bien, una suma de cubos, que quede claro, una suma de cubos, ¿qué quiere decir? Que hay un término al cubo, otro término al cubo y se están sumando. A y b pues son cualquier término, estamos simbolizándolos de esta forma para decir cualquier término, ¿listo? Entonces, una suma de cubos, para que nos pongamos de acuerdo, tiene la siguiente fórmula. Entonces esto es igual a, se deja las raíces, si es una suma pues se deja sumando, y aquí en el segundo paréntesis lo que va a ir es el primero al cuadrado menos el primero por el segundo más la segunda raíz al cuadrado. Eso es lo que quiere decir esto. O sea, sacamos las raíces cuadradas, por eso decimos A y B, las ponemos a sumar dentro de un paréntesis y lo multiplicamos por lo que tenemos acá, que es la primera raíz al cuadrado menos la primera por la segunda más la segunda al cuadrado. Listo, tenemos una resta de cubos. Listo. Entonces, pues iniciamos acá con la resta, igual que la anterior, pero entonces aquí lo que nosotros vamos a hacer con una resta de cubos es decir que es el primero al cuadrado es igual que el otro, pero entonces aquí viene con un más. A por b más b al cuadrado. Listo. Entonces ahora lo que vamos a hacer es aplicar esas fórmulas. Este método, estas factorizaciones de los binomios realmente no llevan procedimientos como el de los trinomios. Ustedes se dieron cuenta que en el de los trinomios, la factorización de trinomios lleva procedimiento. La factorización de binomios, y son solamente tres casos, ojo con eso, solamente funciona para estos tres casos. Estamos hablando para la diferencia de cubos, para la suma de, diferencia de cubos, suma de cubos o diferencia de cuadrados. Entonces, miremos el primer ejemplo, vamos a hacerlo acá. El primer ejemplo que trae la cartilla de diferencia de cuadrados. Vamos a comenzar por la diferencia de cuadrados. Acuérdese que la diferencia es la resta y estamos diciendo que tenemos dos cuadrados que están restando. Entonces el primer ejemplo que trae pues precisamente es este llanamente. Aquí hay dos cuadrados que están restando. Entonces, ¿qué dijimos? Que se le saca la raíz cuadrada a cada término y se meten entre un paréntesis sumando, que se multiplique después por dentro de un paréntesis restando, y eso quedó factorizado. Es esta parte de acá, compañeros, es esta parte de acá, que nos dice que las raíces cuadradas dentro de paréntesis sumando multiplicadas por las raíces cuadradas dentro de un paréntesis restando. Veamos el segundo ejemplo que trae de la diferencia de cuadrados. Nos dice, la guía nos trae este ejemplo. Entonces sabemos que la raíz cuadrada de x cuadrado pues es x y la raíz cuadrada del 4 pues es 2. Luego es una diferencia de cuadrados. Ojo, acuérdense que son las raíces cuadradas exactas. Tienen que tener raíz cuadrada exacta.
Entonces, sacadas las raíces cuadradas, este es x, este es 2, pues lo único que hacemos para factorizar es abrir dos paréntesis y dentro de ellos vamos a colocar las raíces, pero en la primera se coloca con un más y en el segundo paréntesis se coloca con un menos, y ya quedó factorizado. No es tan complicada la cosa, sacar las raíces cuadradas de los términos. ¿Listo? Un tercer ejemplo que nos trae la guía nos dice que 81x cuadrado menos 9. Entonces sacamos la raíz cuadrada de 81, es 9, ¿no? 9x, 81x cuadrado, la raíz cuadrada es 9. Y la raíz cuadrada del otro término, es 3. ¿Listo? Entonces, ¿qué hacemos? Abrimos dos paréntesis. Cuando es una diferencia de cuadrados solamente se abre dos paréntesis. Se escriben los términos sumándose en el primero y los mismos, perdón, las raíces restándose en el segundo. Y ya quedó factorizado. Ese es el caso de diferencia de cuadrados. Ahora, vamos a hacer el caso de la suma de cubos. Allá en la guía ustedes van a encontrar los siguientes ejemplos. Entonces la suma de cubos nos dice a nosotros, el primer ejemplo nos dice a nosotros, bueno, nos invitan a revisarlas de forma general. Nos dice que si tengo a al cubo más b al cubo, entonces como es una suma de cubos, entonces yo coloco las raíces en suma que se está multiplicando con el primera raíz al cuadrado, y aquí decimos menos la primera por la segunda más la segunda al cuadrado, aplicando esta fórmula, la que está acá, esta fórmula de acá. Esta. Listo. El segundo ejemplo nos dice que a al cubo menos b al cubo. Entonces lo mismo, sacamos las raíces cuadradas dentro de un paréntesis menos, y aquí lo que colocamos es el primero, y aquí entonces decimos más la primera raíz por la segunda raíz más la segunda raíz al cuadrado. Listo. Entonces ahora vamos a hacer nuestro tercer ejemplo vamos a poner aquí una linecita, coloquemos nuestro tercer ejemplo de suma de cubos. Estoy hablando de suma de cubos. Entonces aquí aparece 1 más a al cubo. Mire esto. Entonces ese 1 se puede escribir como 1 al cubo, ¿no? Más a al cubo. Entonces ustedes tienen aquí una suma de cubos. Entonces se saca la raíz cuadrada de cada uno de ellos, de los términos, y lo que se hace es colocar las raíz cuadradas dentro del paréntesis, sumando, y después ponemos la primera al cuadrado, o sea, 1 al cuadrado da 1, menos, y aquí decimos la multiplicación de las dos raíces, a por 1, o sea, a por 1 sería a, más la segunda raíz al cuadrado. La segunda raíz será a y se está poniendo el cuadrado. Listo. El último de los ejemplos que tenemos allí es el siguiente. Entonces dice y al cubo menos 1. Entonces este es lo mismo que tener, perdón un momentico, acá, y al cubo menos 1. Esto es lo mismo que tener y al cubo menos 1 al cubo. O sea que lo que nosotros tenemos aquí es un caso de factorización de cubos, resta de cubos, vea, diferencia de cubos, o sea, este último. Entonces sacamos la raíz cuadrada de cada uno, raíz cúbica de cada uno. La raíz cúbica de 1 al cubo es 1 y la raíz cúbica de y al cubo es 1. Entonces decimos que esas raíces se colocan entre paréntesis, si aquí dice menos, pues menos, y colocamos la primera raíz al cuadrado más la primera por la segunda, o sea, y la primera por la segunda más la segunda raíz al cuadrado. Esto que nos queda y menos 1 que se está multiplicando,
ver, que se está multiplicando por y al cuadrado más y más 1. Listo. Entonces, ahí está el videito de los casos de factorización de binomios. Gracias, compañeros.